Bueno, seguimos. Aclarados estos dos aspectos fundamentales y que una vez que ustedes hayan comprendido estos dos conceptos claves, lipogénesis y lipólisis, vamos a pasar a explicar cuáles son las nuevas teorías en torno a o cómo la ciencia busca explicar este tema del aumento de peso. Hoy en día hay una teoría que justamente predomina, que es la teoría bicompartimental. ¿Qué significa esta teoría bicompartimental? ¿Y cómo la vamos a aplicar nosotros justamente al descenso de peso? Hay que entender que nosotros tenemos dos fuentes de energía en nuestro organismo. Podríamos decir que tres, porque podemos utilizar la grasa como fuente de energía, los carbohidratos como fuente de energía y también, ¿por qué no?, las proteínas. Pero se entiende que las proteínas no debemos tocarlas en nuestro organismo porque no está bueno consumir nuestra masa muscular, se entiende, a la hora de utilizar un combustible. Lo ideal es justamente tener nuestra masa muscular intacta. Eso es lo que buscamos en cualquier plan nutricional. Pero bueno, básicamente las grasas y los carbohidratos son las principales fuentes de energía. Pero es necesario entender que las grasas y los carbohidratos son diferentes tipos de combustible. La grasa es un combustible de largo plazo y es una fuente de energía, como dijimos muchas veces, mucho más limpia, ¿se entiende?, para nuestro organismo. A diferencia de los carbohidratos, que es un combustible de corto plazo y es una fuente de energía que genera, como podríamos decir, mucho más desechos metabólicos a la hora, digamos, de que nuestro metabolismo, que nuestras células utilicen justamente estos carbohidratos como fuente de energía. Nosotros podemos utilizar los dos, pero en cierto modo, como combustibles no son, digamos, no son equivalentes, ¿se entiende? Nosotros cuando consumimos glucosa vamos a almacenar, podríamos decir, esa glucosa en el hígado como glucógeno. Esa va a ser como una reserva energética que vamos a tener justamente en nuestro organismo y va a ser ese glucógeno que cuando lo necesitemos es un combustible que inmediatamente va a estar disponible, pero es de corto plazo, ¿se entiende? Después de unas horas vamos a agotar nuestras reservas energéticas justamente de glucosa como glucógeno, esas reservas que están en el hígado, si mantenemos, digamos, un periodo de ayuno, en horas esas reservas energéticas se agotan. Un poco como le sucede al deportista, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando está corriendo una maratón. Ahora, el otro tipo de reserva energética que podemos tener en nuestro organismo es la reserva energética que tenemos en el tejido adiposo, donde tenemos justamente la grasa, ese combustible que podemos utilizar, que es la grasa y que puede ser una excelente fuente de energía. A diferencia de los carbohidratos, la grasa es un combustible de largo plazo, es un combustible que nunca, podríamos decir, se agota, en la medida en que nosotros tengamos la flexibilidad metabólica para poder utilizar la grasa como fuente de energía. Ahora, acá hay un concepto muy interesante y acá está esto que decíamos de los dos compartimentos. Son dos almacenes, son como dos depósitos o lugares donde nosotros podemos recurrir a la hora de justamente, a la hora que nosotros necesitamos, en el momento que necesitamos justamente utilizar un combustible, energía, tenemos dos tipos de reserva de energía. Una es el glucógeno, que está en el hígado, ¿no? Está como reserva energética en el hígado, es la glucosa como reserva energética depositada en el hígado como glucógeno. Y por otro lado tenemos en el tejido adiposo la grasa. Son dos almacenes diferentes. Ahora, la diferencia es que, como ya dijimos, una es más de corto plazo y otra es de largo plazo. ¿Qué sucede? Ahora venimos con los conceptos de lipogénesis y de lipólisis. La insulina es una hormona lipogenética. Entonces, cuando nosotros utilizamos, ¿no? Cuando nosotros utilizamos digamos, o adscribimos o digamos, realizamos estas dietas altas en carbohidratos, bajas en grasas saludables y con una frecuencia de comidas, como bueno, clásicamente nos decían los nutricionistas, cada 4 horas o cada 3 horas, comer 6 a 8 comidas por día, o si estamos picoteando constantemente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estados de hiperinsulinemia, ¿se entiende? Vamos a tener muchos picos de insulina al día y prácticamente un estado de hiperinsulinemia con una insulina alta y prácticamente estable en esos niveles, ¿se entiende?
¿Qué va a suceder? Si tenemos un estado de hiperinsulinemia, porque estamos comiendo constantemente carbohidratos o carbohidratos de alta carga glicémica y cada 3 a 4 horas, como un poco se enseña en el viejo paradigma, que vamos a tener un estado casi de hiperinsulinemia persistente a lo largo del día y a lo largo del tiempo. Esto mismo le sucede en situaciones patológicas a las personas que tienen hiperinsulinemia, resistencia periférica a la insulina, síndrome metabólico e incluso diabetes tipo 2. Estos son estados patológicos, no estados fisiológicos, pero que en cierto sentido son bastante similares a una persona que está constantemente comiendo y que justamente está con una dieta alta en carbohidratos, ¿se entiende? Va a tener varios picos de insulina al día y va a tener niveles estables de hiperinsulinemia, ¿se entiende? Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué dijimos nosotros en relación a la insulina? Es una hormona lipogenética. Si nosotros tenemos niveles altos de insulina a lo largo del día y varios picos de insulina al día, ¿qué vamos a tener? Activada la lipogénesis e inhibida la lipólisis, con lo cual, si está inhibida la lipólisis, no vamos a poder utilizar la grasa como fuente de energía, ¿se entiende? Porque como que la clave, la llave para que podamos justamente activar la vía metabólica de la lipólisis es que haya niveles bajos de insulina en sangre y justamente eso se da en un periodo de ayuno relativamente prolongado. Si hay niveles altos de insulina en sangre, no va a poder activarse la vía de la lipólisis. Entonces, no vamos a usar la grasa como fuente de energía. Esto es lo que justamente explica los grandes beneficios que tiene el ayuno intermitente en las personas para bajar de peso. La clave, la llave para que podamos activar esa vía metabólica de la lipólisis y utilizar la grasa como fuente de energía es tener niveles bajos de insulina en sangre. Por eso, obviamente, la clara asociación entre hiperinsulinemia, síndrome metabólico y obesidad. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué sucede? Estas dos reservas es como que fueran dos cuentas bancarias. Una cuenta bancaria donde nosotros tenemos poco dinero, pero podemos acceder fácilmente a ese dinero, por ejemplo, a través de un cajero automático con una clave que la conocemos, y otra cuenta bancaria donde tenemos dinero ilimitado, ojalá fuera así, donde tenemos dinero ilimitado, donde no tenemos límite para extraer, pero que tenemos una clave y esa clave no la tenemos disponible a corto plazo, ¿se entiende? Tenemos que, no sé, que ir al banco el lunes. Entonces, obviamente, esta cuenta bancaria que está disponible, vamos inmediatamente y hacemos nuestra extracción, ¿se entiende? La vamos a poder usar en cualquier momento. Pero ¿qué pasa con esta cuenta bancaria? Esta cuenta bancaria es limitada y es lo que nos pasa con el glucógeno en nuestro organismo. Es una reserva energética limitada que cuando se agota, y esto es lo que muchas veces les pasa a los deportistas que no están adaptados metabólicamente, no tienen flexibilidad metabólica por el tipo de dieta que hacen, alta en carbohidratos, se agotó la fuente energética, se agotó el combustible y no podemos funcionar. Entonces, ¿qué hace en esos casos el organismo? Es lo mismo que hacemos nosotros cuando se nos termina la plata de la cuenta bancaria. ¿Qué hacemos? Disminuimos los gastos. Y eso es lo que hace nuestro organismo cuando justamente hemos agotado esa reserva energética o esa cuenta bancaria y no tenemos la clave de acceso a la otra, que es la que tiene dinero ilimitado, ¿no? ¿Por qué no tenemos la clave de acceso? Porque si estamos con estados de hiperinsulinemia sostenidos, no podemos activar la vía de la lipólisis para obtener energía a partir de la grasa. ¿Se entendió? Creo que fui clara, ¿no? Agotamos la reserva energética de nuestras reservas de glucógeno y no podemos activar, metabólicamente de una forma, podríamos decir, constante o fluida la lipólisis, porque tenemos estados de hiperinsulinemia. Conclusión. No vamos a poder utilizar la grasa como fuente de energía, ¿se entiende? ¿Qué va a pasar con la grasa que no podemos utilizar como fuente de energía? Se va a acumular. ¿Y dónde se va a acumular? En el tejido visceral, obviamente en el abdomen, el clásico cuadro de sobrepeso y de obesidad, ¿se entiende? Entonces, este concepto es fundamental para que se entienda por qué los estados de hiperinsulinemia, ¿no?, inducidos por las dietas altas en carbohidratos y con una
alta frecuencia de comidas, con personas que comen constantemente cada 3-4 horas, inducen justamente activación de la lipogénesis, inhiben la lipólisis y de esta manera no podemos utilizar esa reserva energética que tenemos en nuestro organismo, que es la grasa, como fuente de energía, que justamente es lo mejor que podemos hacer porque nos transformamos en una máquina de quemar grasa, ¿se entiende? Nos transformamos en una máquina de quemar grasa. Por otro lado, ¿qué pasa con el metabolismo? Se ralentiza, se enlentece porque el organismo lo que sensa es inanición. ¿Por qué? Porque no hay reserva energética. ¿Se entiende? No tenemos la llave para abrir la otra cuenta bancaria, la que tiene reservas ilimitadas, porque justamente estamos en un estado de hiperinsulinemia y no podemos acceder a esa otra cuenta bancaria. Y entonces, ¿qué hacemos? Bajar los gastos. Ralentizamos el metabolismo. El metabolismo se ralentiza y esa persona es la clásica persona que veíamos cuando hacía dieta, de mal humor, que vive con hambre, que necesita estar comiendo constantemente, porque ¿qué sensa el cerebro cuando se nos terminó esa reserva energética? Sensa inanición. Entonces sentimos hambre y necesitamos volver a comer. ¿Se entiende? Recuerden, viejo paradigma, dietas altas en carbohidratos, bajas en grasas saludables, justamente comiendo cada 3 horas, picos de insulina constantes y no hay grasa, no hay aporte de grasa, o sea que no hay saciedad. Conclusión. Tenemos inhibida la vía metabólica para quemar la grasa y utilizar como fuente de energía y bajar de peso. Tenemos activada la vía de la lipogénesis, o sea que cualquier cosa que comemos nos engorda. Por otro lado, nuestro organismo baja su tasa metabólica y está sensando inanición, porque nos quedamos sin reserva energética. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir hambrientos, vamos a tener muy mal humor y nos vamos a sentir hambrientos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a comer y a volver a comer y a volver a comer. Que ese es el efecto adictivo que tienen los carbohidratos y el azúcar. Bueno, creo que está clarísimo, al menos yo lo veo muy claro. ¿Se entiende? Entonces, es tan importante entender este modelo bicompartimental. Entender que si una vía metabólica si estamos en estados de hiperinsulinemia y una vía metabólica, que es la lipólisis, está inhibida, va a ser imposible que utilicemos esa reserva energética de largo plazo, ilimitada, y que encima nos va a ayudar a bajar de peso, que es la grasa. Vamos a estar comiendo constantemente, vamos a estar todo el tiempo con hambre, vamos a solamente utilizar esa reserva de corto plazo, esa reserva energética de corto plazo, que es la glucosa depositada como glucógeno, y obviamente vamos a aumentar de peso, por supuesto, y vamos a hacernos adictos a los carbohidratos y al azúcar. Por eso es que las dietas altas en carbohidratos, bajas en grasas y con alta frecuencia de comidas no funcionan ni para bajar de peso, ni para preservar la salud, porque encima inducen estados de hiperinsulinemia que derivan con el tiempo en esa adaptación epigenética que se llama resistencia periférica a la insulina, obviamente después viene el síndrome metabólico y por último la obesidad. Entonces, esto es muy importante que se entienda, porque de alguna manera o está activada la lipólisis o está activada la lipogénesis. La hipótesis hormonal de aumento de peso nos muestra y nos explica con claridad por qué no pueden estar activadas las dos vías metabólicas. ¿Por qué? Porque el alimento es información. No es lo mismo 200 calorías de un pedazo de torta que 200 calorías de un brócoli o de una pechuga de pollo. La información de cada alimento, nuestro organismo la procesa de una forma completamente diferente. No es lo mismo comer cada 3 horas que comer 2 o 3 veces por día. No es lo mismo poder permitirle a nuestro organismo un periodo de ayuno prolongado de 12, 14, 16 horas a que nuestro organismo no tenga periodos de ayuno. ¿Se entiende? Si no hay periodos de ayuno, hay una alta frecuencia de comidas, ¿no? 8, 6, no sé, 10 comidas por día y dietas altas en carbohidratos, lo único que vamos a lograr a nivel metabólico es inducir estados de hiperinsulinemia. En la medida en que haya estados de hiperinsulinemia sostenidos en nuestro organismo, va a estar activada la lipogénesis e inhibida la lipólisis. Si está inhibida la lipólisis, esa vía metabólica de utilizar la grasa como fuente de energía va a estar anulada, inutilizada. Esa cuenta bancaria con reservas ilimitadas, con muchísimo dinero, no vamos a poder acceder porque no tenemos la llave. ¿Cuál es la llave? Que haya niveles bajos de insulina en sangre, como sucede, por ejemplo, en el ayuno. Entonces, bueno,
Esto se los quería explicar porque es muy interesante cómo, cambiando la mirada y viendo las cosas con otra perspectiva, podemos llegar a lograr un impacto terrible en nuestro metabolismo, empezar a acelerar el metabolismo, hacer una máquina de quemar grasa, a bajar de peso y sobre todo, a mejorar nuestra salud. Son muchos los beneficios que tiene la dieta low carb, high fat, con baja frecuencia de comidas, 2 a 3 comidas por día y combinada con el ayuno intermitente. Justamente todo hoy en día en el nuevo paradigma de nutrición va en vías de sostener este tipo de estrategias. No solo para bajar de peso, sino para tener niveles de insulina bajos y estables a lo largo del tiempo. Bueno, espero que les haya servido el material, espero que haya sido clara. Es muy importante entonces tener muy en cuenta todos estos conceptos que desarrollamos hoy. Esta clase la estamos entregando hoy justamente porque antes era necesario explicar muchas otras cosas. Esto de que la grasa produce saciedad, esto de que la grasa es el mejor combustible, el más eficiente y el más limpio. Las vías metabólicas que se utilizan para quemar grasa son mucho más eficientes energéticamente y más limpias, generan menos desechos celulares. A su vez, la grasa es un combustible ilimitado y de largo plazo, esa cuenta bancaria que tenemos llena de oro, de dinero y que nunca se termina, a diferencia del glucógeno, que es ese combustible de corto plazo, que es muy útil y muy necesario al principio, pero que a largo plazo se agota, ¿se entiende? Es como esa cuenta bancaria que tenemos con poquito dinero y que, bueno, la vamos a utilizar en primera instancia, pero cuando haya que hacer digamos, una inversión un poco más grande o cuando haya que, digamos, apelar a esa segunda cuenta, tenemos que tener la llave, tenemos que tener la llave, la clave para activar esa cuenta bancaria de energía ilimitada, justamente, es poder tener niveles bajos de insulina en sangre. Ya está súper demostrado cómo la dieta low carb, high fat favorece la activación de estas vías metabólicas y de esa forma es muy efectiva para bajar de peso, para revertir los estados de hiperinsulinemia, esa adaptación epigenética que hemos hecho a dietas altas en carbohidratos y para, en muchos casos, quizás no en todos, pero en muchos casos, revertir un cuadro de síndrome metabólico, hiperinsulinemia y diabetes tipo 2. Bueno, espero que les haya servido este video, espero haber sido clara y por supuesto es muy importante tener en cuenta que los cambios en la dieta tienen que ser progresivos, muy de a poco, recordar siempre estos dos conceptos en relación a los carbohidratos, la carga glicémica y el índice glicémico, son dos conceptos muy importantes que ya explicamos en el curso. Es muy importante que los alimentos tengan baja carga glicémica y también bajo índice glicémico. Las dos cosas son importantes y que nuestra dieta realmente sea baja en carbohidratos, apelando a estos carbohidratos complejos, por ejemplo, alimentos del reino vegetal que tienen fibra y que tienen muchos nutrientes y, por supuesto, estos carbohidratos complejos van a ser justamente van a ser el tipo de carbohidratos que nosotros vamos a consumir. Bueno, me despido y estamos abiertos a todas las preguntas, dudas o consultas que vos tengas. Nos vemos en el próximo video.